Metamorfosis, vida y muerte, porque la muerte es solo una transformación de la vida. Gracias por darme tu corazón y al repartirlo en dos me tocó un pedacito. Sabes, eres fácil de extrañar, no me puedo acostumbrar. Me hace falta tu cariño. Gracias por tu trato especial, porque en cada despertar yo podía contar contigo. Y te he visto decirte adiós, solo te diré hasta luego. ¿Y de qué me sirve aquí despedirme si sé que te volveré a ver? Y me invade el dolor de que tú no estés conmigo, pero es Jesucristo ese que es tu amigo, el que tu carita ve hoy. No voy a decirte adiós, solo te diré hasta luego. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, yo soy la doctora Leti Asensio, bienvenidos a un programa más de Metamorfosis, Vida y Muerte, qué bueno que están con nosotros y que podemos platicar en esta tardecita. Buen provecho para los que en este momento están ingiriendo sus ricos alimentos. Y bueno, fíjense que hemos tenido afortunadamente buena retroalimentación de ustedes en todos nuestros programas. Llevamos 163 programas al aire y pues es un gusto para nosotros poder compartir estos temas en este horario. Fíjense que nos van a encontrar y por favor déjenos también sus mensajitos, qué temas les gustaría abordar, a qué invitados les gustaría tener mayor cercanía. Y estaremos justamente en Facebook como Metamorfosis, Vida y Muerte, como Leti Asensio, en Instagram como Asensio LE, en Twitter como Leti Asensio. También nos van a encontrar en nuestro canal de YouTube, donde en este momento también está transmitiéndose esta entrevista. Y también nos encuentra en el TikTok, que ya estamos subiendo algunos videos de cápsulas informativas, sobre todo de cuidados paliativos, que es un tema que para nosotros es importante. Y recuerden también que pueden hacernos llegar pues todas sus informaciones, comunicación también a través de nuestra página de Promoestereo, www.promoestereo.com, y pueden descargar también los podcasts de este programa en LL Digital. Ahí ustedes ponen, por favor, búsqueda por nombre. En el recuadro donde aparece una lupita, ponen Metamorfosis, se despliega el programa, le dan otro clic y ahí aparecen todos los programas de junio hacia atrás y después de junio, todos los que hemos estado grabando ya en estos últimos meses. Y bueno, fíjense que hoy es un tema importante, de mucha reflexión y que me da muchísimo gusto de verdad tener al invitado que les voy a presentar, porque es importante conocer la cuestión o la perspectiva religiosa alrededor de este momento a veces tan difícil que es la muerte. Todo lo que hacemos en cuanto a ceremonias, en cuanto a acompañamiento, en cuanto a varias cosas que a veces no sabemos o no entendemos muy bien, y que hoy justamente nuestro gran experto nos va a platicar, y de verdad un gusto para mí, padre, que esté aquí con nosotros. Él es el padre Fernando Iván Torres Pérez.
Él es auxiliar en la dirección, fue auxiliar en la Dirección de Desarrollo Social en el Palacio Municipal de Catepec del Estado de México, pasante de la carrera de Administración de Empresas, secretario particular del Obispo de la Diócesis de Catepec, secretario de la Curia Diocesana, vicario adscrito a la Catedral de la Diócesis de Catepec, director espiritual en el Seminario Conciliar del Espíritu Santo, y también el padre ha realizado estudios de maestría en bioética en la Universidad Anáhuac y también un diplomado en cuidados paliativos y acompañamiento del dolor también en la Universidad Anáhuac. Y fíjense que ha hecho un trabajo importante también en este campo en su participación como ponente en la mesa redonda Pedir el final de la vida, una necesidad o un derecho, en el foro de la eutanasia como sinónimo de muerte digna, y también en una conferencia de bioética y sexualidad humana. Padre, es muy, muy gratificante para mí que me acompañe esta tarde y poder hablar de esta temática que, como explicaba, es muy importante porque pues un gran porcentaje de este país y de toda Latinoamérica que nos escucha y nos sigue, pues somos católicos, pero en ocasiones no entendemos ni sabemos bien muchas de las ceremonias, rituales, celebraciones que se hacen alrededor de esta cuestión del acompañamiento al final de vida, la muerte y lo que sucede posterior a la muerte, ¿no? Quisiera pedirle, Padre, si nos ayuda. Hay una actividad, una parte importante que a veces hacemos cuando estamos enfermos o tenemos un familiar enfermo en casa, que es acudir a la iglesia a hacer esta ceremonia que se realiza para los enfermos, donde es específicamente en ciertos horarios, ciertos días, y acudimos justamente con esta creencia, con esta fe de poder al menos mantener un poco de tranquilidad en la parte física cuando alguien está padeciendo una enfermedad. ¿Qué se hace y por qué es importante, por ejemplo, realizar esta ceremonia cuando estamos enfermos y que nos da además mucho confort? Porque algunos de mis pacientes que están en este periodo crítico se sienten bien, se sienten confortables espiritualmente hablando, religiosamente hablando, cuando dicen acudí a la iglesia y en este día especial dedicado a los enfermos, o en esta hora especial dedicada a los enfermos, pero me gustaría que nos pudiera platicar un poquito más acerca del tema. Claro que sí. Antes que todo, agradezco la oportunidad que se da en este espacio para poder compartir pues este tema tan fundamental que sin lugar a dudas corresponde a uno de los aspectos más importantes en esta cuestión de terminalidad, sobre todo, y por supuesto todo lo que implica la realidad del duelo. Hablando propiamente del tema de la unción de los enfermos, es un tema que en cierta forma espanta algunas veces a nuestros fieles. En la antigüedad, el sacramento de la unción de los enfermos se le conocía como la extrema unción. ¿Eso qué quiere decir? Que en la antigüedad era un sacramento que se administraba cuando ya estaba cerca la muerte, ¿no? Por eso es que ahora, cuando nosotros proponemos la unción de los enfermos, mucha gente tiene temor, particularmente en mi experiencia y seguramente en la de muchos sacerdotes. Nos hemos dado cuenta que cuando proponemos el administrar este sacramento, muchas personas, tanto los enfermos como las personas que se encuentran en su entorno, tienden a espantarse porque creen que ya está cerca la muerte, ¿no? Sin embargo, es importante decir que el sacramento de la unción de los enfermos es un sacramento que se puede reiterar, ¿no? Es decir, se puede administrar varias veces. Aquí me gustaría mucho marcar una diferencia, me atrevería yo a decirlo de esta forma, entre lo que es curar y lo que es sanar. ¿Por qué lo digo? Porque el curar considero que nos hace hincapié sobre todo en una realidad física, ¿no? Cuando hay un padecimiento, cuando hay alguna enfermedad, pues referimos a la cuestión de la curación. Pero la realidad del sanar
nos habla más de una situación espiritual, ¿verdad? Así, por ejemplo, cuando yo tengo algún malestar, dígase algo sencillo, un dolor de cabeza, pues voy a tomar alguna aspirina que yo sé que me va a curar ese malestar o ese padecimiento que estoy teniendo en ese momento. Cuando nosotros hablamos de una situación espiritual, por ejemplo, cuando se encuentra presente la realidad del pecado, yo acudo con el sacerdote para que me administre el sacramento de la reconciliación o también llamado de la confesión, y entonces estoy sanando esa parte espiritual, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante que nosotros lo tengamos presente. Decía yo al principio, sobre todo porque a veces tenemos cierto temor de acudir a buscar el auxilio espiritual. Y tristemente, y lo digo así por lo siguiente, tristemente nos esperamos hasta los últimos momentos para pedir el auxilio espiritual, pero muchas veces es precisamente por esto, porque no tenemos la conciencia de que la unción de los enfermos nos fortalece durante el proceso de la enfermedad, nos ayuda a trabajar esta cuestión espiritual en cuanto a la paz que encontramos desde nuestra fe y nos ayuda de alguna manera muy importante, por supuesto, a sobrellevar este proceso, pues muchas veces también doloroso, ¿no? Entonces, sí es muy importante que nosotros vayamos tomando conciencia, sobre todo desde nuestra fe, que en este caso es la fe católica, que debemos de alguna manera siempre en el acompañamiento de la enfermedad tener una situación íntegra. A esto me refiero, por supuesto, siempre la cuestión médica fundamental, pero también debemos buscar estos auxilios espirituales, porque pues ayudan mucho al enfermo. Y muchas veces, es importante también mencionarlo, que en la mayoría de las ocasiones son los propios familiares los que se oponen, ¿no? Porque es que si el padre viene y le da la unción de los enfermos, o la extrema unción, como se llamaba antiguamente, entonces ya se va a morir, ¿no? A mí me pasó en algún momento con alguna persona conocida, vecina incluso de mis papás, me decían, oye, es que tal persona se encuentra enferma. Y era el día del descanso, que era cuando yo acudía a la casa de mis papás. ¿Puedes ir a visitarla? Y dije, claro que sí, con mucho gusto, ¿no? Y al acercarme a su domicilio y tocar la puerta, yo decía, me acaban de mencionar que tu mami pues se encuentra enferma y vengo a confesarla y a ungirla. Entonces, la actitud o la respuesta primera que hubo de parte de sus hijas fue, no, porque mi mamá todavía no se va a morir, ¿no? Tristemente, después ella murió sin los auxilios espirituales, ¿verdad? Entonces, hay mucho esa parte todavía, y reitero, ¿verdad? Es ciertamente por falta de conocimiento, ¿no? Porque siempre hablar del tema de la muerte es un tema del que muchos nosotros queremos escapar, queremos evadir, ¿no? Y creo que en cierta forma humanamente se entiende, pero desde nuestra fe nosotros debemos de ser conscientes que es muy importante el auxilio espiritual porque nos fortalece, como lo mencionaba, y de alguna manera también nos prepara a nosotros, pero también a nuestra familia, para ese momento de encuentro con Dios, que al final es en lo que nosotros creemos. Padre, qué interesante porque es cierto, todo dejamos al último, ¿no? Además en México todo lo hacemos así al último, pero creo que es el reflejo justo de algo que acaba de mencionar muy importante y es el miedo que tenemos a la muerte. Acercarnos, digamos, a este tipo de ceremonia de oración específica, ¿no? Como puede ser el confesarse o tener como esta cercanía con ustedes, uno inmediatamente piensa, no, todavía no se va a morir. Cuando creo que en ocasiones simplemente nos hace falta liberarnos de algunas cosas que traemos probablemente cargando, a veces de mucho tiempo atrás, a veces cosas que consideramos fueron relevantes y que no nos hace sentir probablemente espiritualmente bien o religiosamente bien. Y creo que es importante, pues, quitarnos eso, ¿no? A veces en paliativos promovemos mucho que hay que aprender a vivir,
porque nos recuerda una enfermedad que el tiempo puede acortarse, pero solo es eso, es un recordatorio que no nos gusta, pero que nos hace pensar que somos finitos finalmente. Pero creo que el quitarnos esta parte que a veces traemos y que es nuestra creencia y que no siempre la llevamos como deberíamos y que además, pues en ocasiones solamente pedimos, ¿no? Y exigimos, pero siempre es preguntarse, ¿y cuál es la otra parte? ¿Qué estás dando tú? ¿No? Y parte de dar tú es también acercarte y hacer probablemente este acto personal para poder también sentirse más tranquilo, ¿no? Mientras, no sé, mientras el cuerpo da lo que tiene que dar, mientras se le brinda el acompañamiento y el soporte, mientras está considerado pues en la conclusión de nuestra vida terrenal, pero creo que es importante darnos a veces esta oportunidad, ¿no? Incluso no solamente cuando estamos enfermos de algo crónico, incluso cuando nos sentimos mal por alguna cuestión, no sé, tuve una urgencia por un apéndice y me tuvieron que operar, o tuve alguna otra cuestión aguda que no esperaba, pero creo que es importante empezar como a considerar que no es sinónimo de ya se va a morir, ¿no? Creo que eso es lo que habría que dejar clarito. Esto no es un sinónimo de ya se va a morir. Así es. Y fíjese que algo muy importante que acaba de comentar, cómo de alguna manera vamos disponiendo ese momento, y a lo mejor lo hemos referido únicamente al principio desde la cuestión de la enfermedad. Pero nosotros, fieles católicos, tenemos muy presente que toda la vida realmente es prepararnos también para ese momento de encuentro con Dios. Algo que a mí me gusta mucho compartir con la feligresía en donde ahora estoy desarrollando mi ministerio es precisamente hacer conciencia de esta parte. Todos en la vida, cuando vamos a tener un acontecimiento importante, por ejemplo, alguna celebración por motivo de algún cumpleaños, etcétera, pues nos damos a la oportunidad de ir preparando lo necesario. Todos nosotros sabemos muy bien qué es lo necesario para preparar una fiesta, ¿no? Así es. Pero tristemente en nuestra cultura, y bien lo hemos mencionado también, somos muy dados a dejar las cosas para el final. Una experiencia muy triste que tuve la semana pasada. Estoy muy cerca de un hospital aquí por la parroquia. Entonces, comúnmente acuden para que vaya precisamente a auxiliarlos espiritualmente. Y no sé por qué en este hospital siempre me ha costado mucho trabajo ingresar. En algunas ocasiones me han negado el permiso, en algunas otras ocasiones la espera pues ha sido bastante. Y en esta ocasión, mientras estaba yo en la puerta del hospital esperando la autorización de trabajo social, la persona a la que yo iba a ungir tristemente falleció. Entonces ya no pude auxiliarla espiritualmente. Cuando me dieron el ingreso, dentro de este rito del cual ahora se menciona, pues hay una parte que nos habla de encomendar el alma, ¿no? Pues lo hice, por supuesto, ¿no? Pero no tiene, por supuesto tiene validez, ¿no? Y además es un fruto espiritual muy importante para la familia, pero qué importante hubiera sido también el poder administrarle en vida el sacramento de la confesión y por supuesto de la unción de los enfermos, ¿no? Entonces, creo que nosotros tenemos toda una vida para disponernos para ese momento. Una experiencia positiva que también me ha marcado y por lo cual también me motivé mucho a trabajar más esta cuestión de la pastoral de la salud, fue una experiencia con una persona con una situación realmente muy compleja, ¿no? En donde vivía con su hermana, a quien cuidaba. Su hermana tenía una enfermedad, desconozco cuál era, se encontraba postrada en cama, además había perdido la vista, pero esta persona también cuidaba a su esposo y también se encontraba enfermo. Entonces, cuando yo acudí a auxiliarlos a los dos, me llamaba mucho la atención que en el caso de su hermana, me decía: padre,
yo estoy tranquila con Dios. Le agradezco que haya venido a saludarme, a pedir por mí, pero quiero decirle algo. Yo no entiendo por qué de mi enfermedad, yo no entiendo por qué estoy viviendo esta situación, pero tuve una vida muy feliz, tuve una vida muy plena, no reniego de lo que estoy viviendo porque siempre he estado cerca de Dios y entonces yo estoy dispuesta para cuando Él quiera llevarme. Esa experiencia particularmente me marcó la vida, puedo decirlo, porque pocas veces frente al acontecimiento de la muerte tan próximo, tenemos una actitud como esta, ¿no? Realmente en ese momento pude conocer a alguien que había entendido el sentido de su vida y por supuesto sabía muy bien hacia dónde se dirigía, ¿no? Entendió y vivió además muy bien su fe. ¿A qué voy con todo esto, no? Precisamente que en la medida de lo posible nosotros procuremos, obviamente si nos consideramos católicos, ¿verdad? Porque al final ese es el eje de esta conversación, es que procuremos precisamente esa vida espiritual que se manifiesta desde muchas situaciones, nuestra misma oración personal, la frecuencia de recibir los sacramentos, el acudir incluso a las celebraciones. Todo esto nos va ayudando y todo esto va también dando un sentido muy diferente a nuestra vida y por supuesto nos da muchísima esperanza para esos momentos que humanamente, ¿verdad?, nos confrontan porque es una situación límite, pero que al final también nos recuerda cuál es nuestra meta como cristianos y hacia dónde nos dirigimos. Padre, ahorita recordaba justamente el día de hoy, una paciente me decía que estaba, digamos, un poco dudando de Dios y era porque no le había concedido lo que ella quería, que era sanarse de un cáncer avanzado, ¿no? Pero al mismo tiempo, posteriormente en la misma plática que teníamos, me dijo, pero yo tengo fe en que está cerca de mí, ¿no? Y entonces, pues yo retomé un poco esa frase y le dije, bueno, pues es que usted sigue teniendo esa cercanía, aunque de repente como cualquier persona nos enojamos, ¿no? Porque es humano enojarse, pues de repente dice, pues no me cumples lo que yo te estoy pidiendo, ¿no? Pero al final estás cerca de esa creencia y de esa fe y lo necesita. ¿Qué tanto a veces hacemos también para acercarnos a esta fe? A veces solamente esperamos, ¿no? Solo queremos que, pues que se resuelvan las cosas de una manera a lo mejor hasta mágica, sin pues realmente también preguntarnos con qué devoción probablemente yo estoy haciendo esta cercanía y como bien nos platican esta historia, ¿no? A veces no vamos a entender como toda esta cuestión de las enfermedades y por qué tenemos dolor y por qué tenemos algunas molestias físicas importantes que el cuerpo nos empieza a dar con alguna enfermedad, pero tiene que ver también qué tanto hemos trabajado nuestra cuestión religiosa previa, ¿no? A una enfermedad, porque creo que eso también determina cómo vamos a vivir la enfermedad. Si nunca hemos estado seguramente ejerciendo esta creencia, esta fe, esta religión, y nos acercamos en una parte, digamos, difícil, que es el final de la vida, pues probablemente nos cueste hasta más trabajo, ¿no? Que si lo habíamos estado realizando de forma probablemente pues más introyectada en nuestro día a día y como parte también de una formación en la cuestión religiosa, que creo que eso también es importante, ¿no? Desde la formación que tenemos de nuestra infancia, lo que nosotros ya de adultos retroalimentamos haciendo pues esta cercanía, esta oración, esta parte de las creencias y que creo que eso también, eso marca mucha diferencia a veces de cómo vivimos esta parte última, ¿no, Padre? Así es. Muchas veces, y obviamente esto desde nuestra condición humana, es natural que nos aferremos a la vida, pero se nos olvida la cuestión biológica, que nuestro cuerpo, pues así como se desarrolla tarde que temprano, también pues va a morir, ¿no? Ese es ese de funciones.
Y bueno, algo que no buscamos, pero que por algunas circunstancias se hace presente, pues es la enfermedad. Y ahora que comentaba usted esta parte, pensaba yo un poco, ¿no? ¿Quién de nosotros no le ha reclamado a Dios algo? Todos, ¿no? Incluso me atrevo a decir que nosotros mismos, como sacerdotes, obviamente desde esa condición también finita, hemos suplicado por alguna necesidad, pero ciertamente tiene mucho que ver cómo vivimos nuestra fe. En esta situación de dejar todo al último, entra también una parte muy palpable y muy presente en nuestra sociedad, y es buscar a Dios únicamente cuando lo necesitamos, tristemente. Creo que esto influye mucho también en el cómo nosotros enfrentamos o afrontamos esos momentos tan difíciles. Una persona que de alguna manera ha tenido presente a Dios a lo largo de su vida y que por alguna circunstancia ahora está enfrentando algo muy difícil, tendrá los medios, las herramientas espirituales necesarias para saber llevar adelante todo esto, ¿no? Por eso es que muchas veces viene el enojo. Alguien que no ha mantenido, o al menos no se ha esforzado, en tener una relación o una comunicación constante con Dios desde todo este ámbito de las diferentes prácticas, devociones, etcétera, vendrá a decir de repente, bueno, tú eres bueno y entonces ¿por qué ahora no me concedes esto que yo estoy pidiendo, no? Ujú. Te estoy suplicando y entonces, o si verdaderamente existes, entonces ¿por qué no me concedes ahora que yo te estoy suplicando, no? Es muy diferente la perspectiva que se tiene, pero precisamente porque no se ha concebido del todo cuál es el destino de cada uno de nosotros, ¿no? Y aquí sí es muy importante recordar que particularmente desde nuestra fe, algo que tenemos que afirmar es lo siguiente: la certeza en la vida eterna, ¿no? Al final nosotros sabemos que el hombre tiene este sentido de trascendencia. Inclusive quienes no profesan una fe particular están abiertos a esta realidad, ¿no? Pero lo vemos como algo muy lejano, lo vemos como algo que sí quiero, pero no ahorita, ¿no? A lo que sí quiero alcanzar, pero no es el momento. Y entonces por eso muchas veces pretendemos prolongar la vida, porque tenemos de alguna manera miedo a enfrentar esa situación. Entonces sí tiene mucho que ver cómo nosotros a lo largo de nuestra historia, cómo nosotros a lo largo de nuestra vida mantenemos esta realidad espiritual viva, ¿verdad? Creo que eso es muy, muy importante, es fundamental y nos va disponiendo, nos va preparando y nos va dando también los elementos necesarios para que en algún momento crucial o algún momento como es límite, la misma muerte o la enfermedad, vamos a saber sobrellevar y de alguna manera también vamos a encontrar el sentido cristiano de lo que implica la enfermedad, ¿no? Eso es algo muy importante. Padre, quiero preguntarle, yo recordaba ahorita, por ejemplo, cuando mi abuela murió, em, ella ya nos había dicho varias cosas que quería, que ahorita se las voy a retomar algunas de ellas, pero por ejemplo, ella decía que cuando ella muriera quería una misa de cuerpo presente. Para ella era muy importante que se le acompañara, digamos, en este momento. Y otra cosa que nos pidió y que también quiero preguntarle, por ejemplo, ella decía, no me cremen, por favor. Yo prefiero que a mí me entierren una donde está mi mamá, donde está mi esposo, donde está mi hermana, porque yo quiero estar ahí. Y otra, porque ella tenía un poco esta creencia de que si la cremaban era como arder en el infierno. Y ella decía entre risa, ¿no? Yo me he portado bien, no he hecho tantas travesuras, pero es mi creencia. Y quiero que me ayuden, por favor, a cumplir mi creencia, ¿no? De que yo en cuanto fallezca, que no quiero hacerlo en un hospital, fue algo inesperado, nadie pensaba que iba a morir, aunque ya era este, una adulta mayor, ya tenía más de 80 años, pero no pensábamos que fuera a morir, no estaba en realidad enferma, pero ella ya nos había hablado de eso, ¿no?
en situaciones previas de acompañar a un ser querido, ella misma agarraba casi el micrófono y decía, a ver, yo quiero esto va a ser así, y les pido por favor que me ayuden. Pero, ¿cuál es la importancia, por ejemplo, padre, de sí hacer una misa de cuerpo presente, de acompañar a ese cuerpo, y después todas estas ceremonias que hacemos también para acompañar al ser querido, desde probablemente estas oraciones cuando se está acompañando a la familia, cuando vamos a un velatorio, este rosario que posteriormente hacemos, estas misas posteriores también, ¿qué significado tienen para que nosotros también podamos entenderlo? Porque creo que no siempre, sobre todo, pues seguramente las nuevas generaciones no tienen como mucha claridad de por qué se realiza esto. Claro que sí. Para responder a esta pregunta, me gustaría dar una pequeña antesala. Primero recordando que ante la realidad de la muerte, la Iglesia siempre va a proclamar con fe y esperanza que la vida no termina con la muerte, ¿sí? Es decir, el fundamento de nuestra fe es la resurrección de Cristo, que así como Él ha muerto, nosotros también estamos llamados, ¿verdad? O vamos a participar de esta realidad de la muerte, pero también, así como Él ha resucitado, nosotros estamos llamados a resucitar. Eso es muy importante que lo tengamos presente, nos dirá San Pablo precisamente en una de sus cartas, ¿verdad? Si nosotros no creemos en la resurrección de Cristo, pues van a ser ya nuestra fe. Ahora bien, ¿por qué es importante o por qué es importante para nosotros cristianos la celebración eucarística, o mejor conocida como la Santa Misa o la misa de cuerpo presente? Porque al final nosotros somos conscientes de que somos iglesia, es decir, pertenecemos al cuerpo místico de Cristo. Y como tal, durante esta vida nosotros nos alimentamos de ese banquete pascual. Cuando nosotros acudimos a la celebración eucarística y si estamos en la gracia de Dios, participamos del momento de la comunión, es decir, recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Y esta realidad que nosotros celebramos en este mundo es una antesala de lo que nos espera también en el banquete celestial, es decir, en la gloria, en el reino de los cielos, como nosotros querramos también llamarle, ¿no? Entonces, ¿por qué, por ejemplo, participar de la Eucaristía, de la Santa Misa de cuerpo presente, ¿no? Esto nos da un sentido de enlazar la muerte del cristiano con el misterio pascual de Cristo. Es decir, el pasar de esta celebración de este mundo, o donde participamos en este mundo de ese banquete pascual, a participar ahora del banquete celestial. Es como esta parte del tránsito, ¿verdad? Este misterio tan grande. Por eso la muerte, y debemos entenderlo así nosotros los cristianos, ¿no? No es un sinónimo de aniquilamiento. Ya lo dijimos, sí lo es para lo corpóreo, pero no así para lo espiritual. Nosotros creemos que una vez llegado el acontecimiento de la muerte, nuestra alma, que es inmortal, va a la presencia de Dios. Por eso tiene todo este sentido el ofrecer el sacrificio eucarístico. Además de que, y con esto a lo mejor voy a responder algo más, ¿no? Pero la Iglesia nos enseña, dentro de su sabia doctrina, que el orar por los fieles difuntos corresponde a una obra de misericordia. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros durante nuestra vida, por nuestra finitud, por nuestra condición humana, pues obviamente tenemos faltas, errores, conocido en el lenguaje cristiano como pecado. Cuando nosotros morimos, si morimos en la gracia de Dios, es decir, que nos hemos confesado, que hemos recibido la unción de los enfermos, que hemos comulgado, iremos al cielo. Pero si morimos en un estado de pecado, que nos enseña la Iglesia en su sabiduría, vamos al purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? No es tanto un lugar físico como muchas veces nosotros lo hemos entendido. Es un estado de vida o una realidad espiritual en donde nuestra alma va a purificarse para poder entrar entonces en este estado, digámoslo así, de limpieza, ¿no? A la presencia de Dios. O bien, si el pecado ha sido tan grave, hubo un rechazo total
consciente de la gracia de Dios, pues entonces también lo hemos entendido, es el destino, el infierno. Entonces, estas son realidades, y me gustaría mucho decirlo, que ahora pocas veces hablamos. Nosotros sabemos que antes se nos hablaba mucho de esta parte sobre la muerte, el juicio, el destino que era el cielo, el purgatorio o el infierno. Por eso es que cuando ahora nosotros tocamos estos temas de fe, para muchos corresponde únicamente a una creencia pues infundada. Pareciera que no tiene razón, ¿no? Pero creo que si nosotros somos conscientes de nuestra fe, tenemos que tener muy presente de lo que esto implica, ¿no? Por eso es que en consecuencia de nuestros actos y de aquello que hemos realizado hacia nuestra vida, pues ¿quién de nosotros no ha pecado, no? ¿Quién de nosotros no ha cometido alguna falta? Por eso siempre es muy importante, y retomo lo que decía al principio de esta pregunta, o de esta respuesta, mejor dicho, la Iglesia nos pide orar por nuestros fieles difuntos. ¿Por qué? Porque yo no sé realmente cuáles son los pecados que haya cometido. Entonces yo tengo que estar orando, ¿no? Algo que erróneamente muchas veces nosotros decimos, incluso los sacerdotes, y lo digo con el debido respeto, pero deberíamos de ser muy cuidadosos en lo que predicamos, es decir, ya goza de la presencia de Dios, ¿no? Y creo que sí es la certeza del cristiano, es a lo que aspiramos, pero nosotros no sabemos si realmente quien ha fallecido ya goza de la presencia de Dios. Por eso es que la Iglesia nos recuerda que es muy importante ofrecer nuestras oraciones pidiendo por el eterno descanso de ellos. No sabemos tampoco el momento en el que irán ya plenamente a la presencia de Dios, pero si esa oración ya no alcanzó para aplicarse a esa persona por quien hemos orado, porque a lo mejor ya entró al reino de los cielos, aplica para aquellas personas que seguramente permanecen aún en el purgatorio. Algo que yo he pedido desde que llegué a esta comunidad fue siempre decir a la comunidad, aunque no haya una intención particular por la que nosotros querramos ofrecer la Eucaristía, diario tenemos que pedir las almas del purgatorio. Diario. En ese sentido, incluso de decir, ¿qué tal si también cuando yo me muera ya no tengo familia? A mí me gustaría mucho que alguien rezara para que yo pudiera salir pronto del purgatorio si es que voy allá y pronto pueda gozar de la presencia de Dios, ¿no? Entonces, es esa parte, pero también implica mucho esa concepción personal, ¿no? No estoy diciendo que la Eucaristía sea algo subjetivo, es decir, no es lo que la Eucaristía sea para mí, pero sí lo que me da. Entonces, cuando ahora usted estaba refiriéndose a la experiencia con este familiar, creo que cuando hay esa conciencia de Dios, el decir, yo quiero que se celebre una Eucaristía en mi memoria de cuerpo presente, eso a ellos les fortalece teniendo presente que de esa manera ellos podrán llegar más rápido a la presencia de Dios. Uh-huh. Y al final, aunque es un deseo personal y por supuesto también recomendado por la Iglesia, ¿no? Sí implica mucho esa parte. Para muchos es muy triste cuando no hay esa oportunidad. Y quiero cerrar esta pregunta, ¿no? Seguramente más adelante podremos retomar algún punto, pero ahora que estamos en esta situación de pandemia, quiero compartir una experiencia con el debido respeto. La mamá de un amigo sacerdote, ella nos decía siempre, cuando yo muera, quiero que todos ustedes, los amigos de mi hijo, me celebren una misa todos. Entonces, tristemente, el padre también enfermó de COVID. Estuvo en un estado muy, muy complicado y al mismo tiempo enfermó su mamá. Entonces, ella murió, el padre no se dio cuenta por el estado en el que estaba y de repente yo recordé mucho eso que ella decía, ¿verdad? Cuando yo muera, quiero que los padres me celebren. Entonces, ¿qué hicimos? Contactar a la familia, llamar a los amigos sacerdotes y decir, ella siempre tuvo como anhelo este momento, ¿verdad? Claro. Y nos dimos la oportunidad de celebrar la Eucaristía, la Santa Misa, de cuerpo presente, como ella lo hubiera querido. Y por eso decía también yo, cuánto bien hace esto, no solamente a ellos, sino también a la familia. Cuando el padre despertó, gracias a Dios, ahora ahí anda, ¿verdad? Es un sacerdote muy trabajador. Él nos llamaba y decía, muchas gracias.
porque cumplieron el deseo de mi madre. Y él está muy satisfecho. De hecho, hace poco tiempo tomábamos el tema y él decía nuevamente, estoy muy agradecido con ustedes porque aunque yo no pude estar y supe que mis amigos le habían celebrado la misa, eso me dio mucha paz. Y es verdad, eso da paz también a la familia. Cuando hay esa conciencia, pues, de que hay algo más grande que nos espera después de esta vida terrena. Fíjese, padre, que hablando de esto, en ocasiones en el hospital donde trabajo, nos llamaba la atención que había pacientes que se preocupaban no por cómo iba a ser su proceso de muerte, sino cómo se iba a celebrar estas misas, este acompañamiento, qué se les iba a brindar de comer a la gente que asistiera y que lo tenía que fomentar la familia además, ¿no? Una preocupación de una paciente decía, yo les he insistido a mis hijas que ya no gasten en lo que yo puedo ocupar aquí en el hospital, porque lo poco que tenemos es para ofrecerles un taco a la gente que me acompañe cuando yo muera. Entonces ahorita estaba como entendiendo un poco que para ella o para varios de nuestros pacientitos y la gente que está en una situación vulnerable, es muy importante saber que alguien va a hacer oración por ellos, ¿no? No Sí, solamente a lo mejor lo que compete a ellos de hacer este sacramento y demás, sino pues yo sé que van a ir a orar en mi honor, para mí, para ayudarme, y yo quiero estar también como ofreciendo algo, ¿no? Pero no es tanto probablemente esta parte, digamos, de la economía, sino el significado que puede tener, el que realmente sientan que sí va a haber alguien que ore por ellos, que sí están haciendo todo este ejercicio personal y de acompañar y de ayudar, y no solamente decir, bueno, ya se acabó, ¿no? Que eso ha pasado, desafortunadamente también han cambiado los tiempos y mucha gente fallece y al otro día como si nada hubiera pasado, ¿no? No se hace este acompañamiento que creo, con lo que usted decía al principio, también en ocasiones ayuda a la familia a seguir como teniendo esta parte de voy a seguir ayudando no solo cuando ya falleció físicamente, sino ahora espiritualmente, también le puedo aportar algo, ¿no? así es. Ciertamente toda esta parte de la ritualidad, ¿por qué muchas veces nos ocupa? Porque incluso hay personas que antes de que llegue la muerte disponen lo necesario para ese acontecimiento. Porque toda esta parte ritual que se encuentra cargada de simbolismo, de signos, parte precisamente de la necesidad de preparar, pero también de despedir a sus seres queridos y que de alguna manera implican el agradecimiento de aquellos que, como bien usted mencionaba, se van a reunir para elevar una oración por esa persona. Es una forma de agradecer, ¿no? Por eso incluso toda la construcción litúrgica, es decir, toda la forma en cómo está compuesta una celebración por los fieles difuntos, tiene todo este sentido de la esperanza en la vida eterna, pero también la esperanza para aquellos que aún seguimos peregrinos en este mundo, ¿no? Y de alguna u otra manera, el tener ese momento llamado de diferentes formas, los funerales, etcétera, está cargado de ese sentido, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo realizamos? Aquí me gustaría mucho tocar este tema, o más bien mencionar que precisamente, ¿por qué nosotros, por ejemplo, como parte del ritual, velamos el cuerpo de los fieles difuntos, ¿no? Una costumbre muy arraigada, sobre todo en nuestra cultura, porque si vamos muchas veces a otras partes del mundo no se acostumbra. ¿Por qué nosotros sí? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que estas tradiciones o estas costumbres fueron traídas por los primeros misioneros a México. ¿Cuál fue la intención? Primero, el irse desprendiendo poco a poco de la realidad física de aquel que ya no se encuentra con nosotros y de alguna manera tratar de hacer presente en lo espiritual la presencia de aquel que ya no está. ¿Por qué velamos, por ejemplo, el cuerpo de los fieles difuntos? Porque nosotros reconocemos que en ese cuerpo mortal
finito, que ahora está inerte, que ha terminado su ciclo, demás, en ese cuerpo, que en algún momento fue una persona, entonces se encontró presente la gracia de Dios, ¿sí? Por eso, cuando participamos de alguna celebración como estas, vemos que se derrama el agua bendita sobre el cuerpo, recordando el día de su bautismo, por el cual comenzó a formar parte precisamente de esta comunidad, de la iglesia, por el cual se convirtió en hijo de Dios, etc. ¿Por qué se inciensa o por qué se perfuma? Pues precisamente porque este cuerpo ha sido o es templo del Espíritu Santo, y entonces en el templo es en donde se ofrece la oración también a través de este signo que es el incienso. Por eso es que también el cuerpo se inciensa, ¿no? Entonces, toda esta ritualidad cargada de signos nos habla de una realidad trascendental, lo decíamos hace un momento, y es prefiguración de lo que nos espera también en la vida eterna, ¿sí? Entonces, cuando nosotros disponemos lo necesario para ese momento y nos involucramos, si tenemos presente, o más bien si nos esforzamos en vivir ese momento, vamos a poder entender, porque de sí los mismos signos hablan por sí mismos, ¿no? Y además de que las oraciones pues están construidas precisamente para hablarnos de toda esta realidad que profesamos en nuestra fe y toda esta realidad que pues nosotros también queremos alcanzar. Y que a veces, padre, no entendemos del todo estos simbolismos, ¿no? Por ejemplo, el colocar los cirios en los 4 costados, bueno, 4 cirios exactamente, que también tiene pues toda una serie de explicación en la parte prehispánica, principalmente nosotros aquí en México, pero que también tiene un simbolismo religioso, ¿no? Siempre la luz es como algo positivo, algo cálido, algo que finalmente está abriendo hasta una parte importante que no alcanzamos nosotros a visualizar, ¿no? Y que creo que no siempre lo hacemos con tanta conciencia, y creo que eso es lo que nos falta también, hacer conciencia de toda esta parte que realmente nos nutre. Y quisiera preguntarle, que ya estamos un poquito sobre tiempo, padre, pero el hacer, por ejemplo, pues la misa a los 9 días, por ejemplo, en ocasiones hacer una misa cada mes durante el primer año y después cada año aniversario luctuoso, ¿qué representación tiene? ¿Por qué estas fechas así tan simbólicas, digamos, que realizamos para seguir acompañando pues a esa persona querida? Claro que sí, muy buena pregunta, doctora. Primero quisiera decir que algo que me gusta predicar a los feligreses cuando tenemos una celebración como estas, es decir, no recuerden a sus seres queridos en este día en el que han muerto. Recuérdenlos en aquellas experiencias en las que Dios les ha dado la oportunidad de compartir. Pero también es muy importante decir que no hay precisamente una norma establecida para decir que la celebración tenga que ser a los 9 días, al mes, o como también llamamos, el cabo de año, ¿no? Es muy común escuchar estas frases, estas palabras. Pero sí es una tradición. Les mencionaba yo hace un momento que toda esta costumbre viene precisamente por las primeras misiones en nuestro país, con todo este sentido, particularmente del desprendernos poco a poco de esta, quisiera decirlo así, de esta realidad física de aquella persona que ya no se encuentra con nosotros. Si lo vamos viendo, por ejemplo, velamos el cuerpo, lo sepultamos, o en su caso hay quienes prefieren la cremación, y después se lleva a cabo una serie de oraciones que nosotros llamamos novenario comúnmente, en donde se reza el Santo Rosario, ¿no? Pero no hay un tiempo estipulado que diga que tenga que ser 9 días. Es una costumbre muy arraigada, muy arraigada. De hecho, pareciera que es ya una norma, ¿no? Que se tiene que realizar. Incluso hay personas que sufren mucho cuando la familia dice no va a haber novenario, y entonces ellos deciden hacerlo en alguna otra parte, en su propia casa, en alguna iglesia, o el novenario de misas, así lo llaman también. Entonces, ¿por qué? Porque es una costumbre, porque esta costumbre de alguna manera también
nos ayuda, y decía yo al principio, nos fortalece en esa separación, nos fortalece en esa parte, el incluso saber que yo estoy orando por un difunto, yo sé que estoy haciendo un bien para su alma. Y eso es muy importante, ¿no? Y así, por ejemplo, después de los 9 días, nuevamente se celebra la misa, y después una vez al mes, y ya después será cada año, y ya después, pues como la gente, como nuestros fieles lo determinen. Pero es una costumbre, es una tradición, pero no por ser tradición deja de ser importante. Y responde a lo que yo mencionaba hace un momento, a esto que la Iglesia nos pide, como obra de misericordia corporal, espiritual, orar por nuestros fieles difuntos para que puedan alcanzar la vida eterna, ¿no? Y respondiendo un poco también a este comentario que usted hacía respecto a los cirios, por ejemplo, ¿no? Pues toda esta cuestión de la ofrenda también tiene un sentido. Cuando alguien muere, nosotros, por ejemplo, presentamos flores, alguna ofrenda floral, también las mismas velas que usted mencionaba, por ejemplo, no es nada más colocar una vela o una veladora, porque sí. Para nosotros los cristianos, la luz tiene un sentido muy particular. Y esta luz que encendemos, entiéndase por luz, la vela o la veladora, es el signo de la presencia de Cristo vivo, es decir, de Cristo resucitado. Y cuando nosotros encendemos una vela o una veladora, es porque yo reconozco que precisamente Cristo se encuentra vivo y que aquel ser querido a quien yo ahora estoy rindiendo de alguna manera honor o tributo, hablándolo así, pero que desde el lenguaje cristiano es por quien yo estoy orando, sé que también va a participar de esa luz que no se apaga. Inclusive hay una ejaculatoria. Cuando oramos por los fieles difuntos decimos, dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua eterna. Es decir, creemos y esperamos que ellos van a participar de esa luz que nunca se termina, de esa luz que permanece encendida y que será únicamente en la plenitud de la vida, en la presencia de Dios. Padre, como siempre el tiempo nos gana aquí en el radio, estamos por concluir el programa, tenemos escasos 3 minutos, pero a mí me gustaría que nos dejara pues algunas reflexiones, algunas consideraciones sobre lo que hemos estado platicando y si de igual manera nos deja la forma en poder contactarlo, porque mucha gente a veces no lo hace público, pero lo hace en privado, ¿no? De querer conocer más y de acercarse también a estas necesidades de tipo religioso. ¿Qué nos podría decir para ir cerrando el programa, Padre? En primer lugar, que nos faltó muchísimo poder reflexionar. Sí. Y seguramente quedan muchísimas dudas y muchísimo que quisiéramos compartir desde nuestras experiencias personales. Pero, algo importante que a mí me gustaría compartir con ustedes es precisamente, nunca dejemos de alimentar nuestra fe. Es decir, nunca perdamos de vista hacia dónde nosotros estamos llamados. Recordar siempre que nuestra vida en este mundo es un instante. Somos peregrinos y aunque quisiéramos permanecer para siempre aquí, pues sabemos que eso es imposible. Pero tampoco olvidemos que hay una realidad más grande que nos espera al final de nuestros días en este mundo y que como cristianos debemos alimentar esa esperanza y es precisamente la eternidad. Y algo en una cuestión muy práctica que tocamos también en este momento fue precisamente darnos la oportunidad de vivir nuestra parte espiritual, ¿no? Darnos la oportunidad de frecuentar esta realidad tan importante en donde nosotros entramos en contacto con Dios, el diariamente disponer nuestra vida, el diariamente realizar aquello que nos plenifica, que nos perfecciona, o el lenguaje cristiano, que nos santifica, también nos dará la oportunidad para disponernos para ese momento. Por eso, cuando nosotros tengamos algún enfermo, cuando estemos frente a una situación tan crucial como esta, no duden, de verdad, no saben cuánto bien hacen a los enfermos, no saben cuánto bien hará también a cada uno de nosotros el buscar el auxilio espiritual.
porque al final esto dará mucha paz a quien sufre a causa de la enfermedad o que se encuentra al final de su vida, y también nos dará mucha paz a nosotros. Y pues nunca dejar de creer, porque al final esto es el fundamento, nunca dejemos de creer que estamos llamados y que hemos nacido para la eternidad. Es decir, que hemos nacido para estar cara a cara frente a Dios, para encontrarnos con Él, y que esta vida es solamente un disponernos para ese encuentro de plenitud. Padre, pues no mejor manera de terminar este programa dejándonos esta gran reflexión, y de verdad que fue un gusto para mí, y nos quedamos cortitos, como bien lo dijo, de tocar más temas al respecto, porque siempre es como muy, muy confortable en la parte espiritual, pues conocer un poco más de esto y saber pues que nos falta mucho por hacer, ¿no? De repente no lo entendemos, pero hay cosas que podemos seguir haciendo en familia, como seres individuales, y por la persona que físicamente no está, podemos también seguir teniendo ese contacto a través pues de estas oraciones. Y pues no me queda más que agradecerle, Padre Fernando Torres Pérez, que haya estado conmigo. Y si me lo permite, Padre, hay 3 personas que quiero nombrar que son importantes en estas fechas. Hace un año falleció el señor Luis Amador, que hicieron apenas esta misa para celebrar su primer aniversario. De Enrique Asensio, que va a cumplir 12 años de fallecido los próximos días, en este agosto. Y de alguien importante que también usted va a conocer, y seguramente, no sé si lo tenga presente, la mamá de una compañera de nosotros. Ella falleció, ella se llama Georgina Domínguez, mamá de una compañera que conocemos cercanamente usted y yo, y que pues la acompañamos y está todavía como en este proceso, pero creo que ha sido algo importante conocer toda esta información, ahora sí que de mano directa de usted, doctor, experto, como todo un filósofo en esta cuestión, y un estudioso además también de la bioética de los cuidados paliativos, además de esta profesión tan dedicada y tan espiritual. De verdad, Padre, muchísimas gracias por haberme permitido hacerle esta entrevista, y esperamos tener otra oportunidad para hablar de lo que quedó en el tintero. Claro que sí, doctora, muchísimas gracias a usted y por supuesto al auditorio por esta oportunidad. Reitero, nos faltó muchísimo poder reflexionar, siempre son temas muy importantes y siempre tan actuales, ¿no? Y también, bueno, quisiera de alguna manera dar alguna información para cuando ustedes tengan la inquietud y si quieren entrevistarse personalmente con su servidor. Yo actualmente me encuentro en la diócesis de Ecatepec. Conocemos Ecatepec, ¿verdad? Me encuentro en la parroquia de Santa María de Guadalupe, Madre de la Confianza, en Ciudad Azteca, tercera sección, en Ecatepec de Morelos. Si en algún momento alguien de ustedes quisiera localizarme, pueden encontrar también la página de la parroquia con este mismo nombre en Facebook. Ahí está el número de teléfono, ahí también se encuentra el correo electrónico, y con mucho gusto vamos a atenderles y vamos a seguir aclarando algunas dudas, algunas inquietudes, que seguramente son muchas y que nos han dado la pauta para este tema tan importante. Padre, pues muchísimas gracias, y esto fue su programa Metamorfosis, Vida y Muerte. Nosotros estaremos próxima semana en punto de las 3 de la tarde con un tema interesante. Hasta la próxima. Hasta luego. Tú nos dijiste que la muerte no es el final del camino, que aunque morimos no somos carne de un ciego destino. Tú nos hiciste, tuyos somos. Nuestro destino es vivir siendo felices contigo, sin padecer ni
contigo, sin padecer ni morir. La gran tragedia de la vida no es la muerte. La gran tragedia de la vida es lo que dejamos morir en nuestro interior mientras estamos vivos. Esto fue Metamorfosis, Vida y Muerte. No olvides que tenemos una cita el próximo jueves a las 3 de la tarde. Hasta pronto.